¿Cómo se percibe principalmente estos primeros meses del año? ¿Cómo lo ha analizado usted? Sí. Bueno, yo empezaría, Cristian, por hacer una distinción de cuáles son esos grandes temas que como país nos preocupan y nos ocupan, ¿verdad? Y bueno, uno de esos grandes temas, sin lugar a dudas, es el empleo, ¿verdad? Cómo se comporta el mercado laboral, que es la principal fuente de ingresos de los hogares costarricenses. Otro es el costo de la vida, ¿verdad? Medido mayoritariamente por la inflación, el índice de precios al consumidor y, bueno, la canasta básica y productos alimenticios, que son los que más inciden en el bolsillo de los hogares. Y también, pues, estaríamos hablando un poquitito, bueno, de qué está pasando con las tasas de interés y con el tipo de cambio, ¿verdad? Como esas variables más financieras, pero que los hogares costarricenses, pues, también vemos en el día a día, reflejados en nuestras facturas, reflejados en nuestro poder de compra y también las empresas en su competitividad. Y por último, quizás, muy grosso modo, podríamos hablar de cómo están las finanzas del Estado, qué estamos esperando este año, porque nos guste o no, pues también incide en el desempeño de la economía como un todo y en esa estabilidad. Entonces, bueno, quizás esa sería la primera apreciación que haría, ¿verdad? ¿Cuáles son esos grandes temas que como país nos deberían estar preocupando? Y empezaríamos con el empleo, ¿verdad? No podemos perder de vista que la mayor porcentaje del ingreso de los hogares está explicado por ingresos por trabajo y también no podemos olvidar que hemos tenido un mercado laboral que se empezó a recuperar y a recuperar con fuerza después de una caída muy abrupta con la pandemia del COVID, pero que lamentablemente también los números llegaron a un punto de estancamiento, particularmente la generación de nuevos empleos, los niveles de ocupación y eso en gran medida explicado por esa economía tan dual con la que contamos, ¿verdad? Contamos con una economía que es más dinámica, que crece, pero es una economía poco intensiva en recurso humano. Mientras que tenemos otra economía que ha crecido mucho menos, incluso ha tenido momentos pronunciados de decrecimiento como la construcción o la agricultura, y que esas son más intensivas en recursos humanos. ¿Qué nos lleva a eso como resultado? Somos una economía que tiene un buen nivel de crecimiento, pero que lamentablemente ese crecimiento no se ve reflejado en mejoras significativas en el empleo, porque mucha gente se queda con la tasa de desempleo. El problema es que la tasa de desempleo es solo una pieza del rompecabezas. Un análisis holístico completo y yo diría que mínimo básico del mercado laboral es ocupación, participación y el desempleo, por supuesto, pero solo el desempleo puede ser un mensaje erróneo o un mensaje incompleto sobre todo, porque esas reducciones en la tasa de desempleo, como se ha venido explicando, en gran medida se explican porque se reduce la fuerza de trabajo y eso no es deseado. Queremos que haya menor desempleo, pero que a la vez la fuerza de trabajo se mantenga o crezca y que la ocupación sea la que explique, la mayor ocupación sea la que explique un traslado de personas desempleadas a personas ocupadas. Pero eso no es lo que hemos visto en general. Precisamente en otras entrevistas que usted y yo tuvimos con relación al empleo, hablaba de la tasa de ocupación, tal vez para explicar por qué es tan importante esta tasa en los informes que presenta el INEC y que contrasta un poco lo que usted me mencionaba acerca de que se resalta más el tema del desempleo. Pero ¿cuál es el papel que juega la tasa de ocupación y por qué es tan importante dentro de los análisis que se realizan? Claro, porque la tasa de ocupación es la que nos dice realmente quiénes de esas personas que están dispuestas a trabajar tienen un empleo efectivo, tienen la posibilidad de ir a trabajar una mínima cantidad de horas semanales, ¿verdad? Entonces, en realidad ese es el número que más nos debe preocupar, porque además este número está definido sobre esas personas activamente buscando trabajo. Entonces, de esas personas activamente buscando trabajo, ¿qué porcentaje realmente ha logrado conseguir un trabajo? La ocupación es fundamental, ¿verdad? La ocupación es fundamental porque
sí nos marca realmente, sí nos dice realmente la efectividad con la que las personas están logrando trabajar, ¿verdad? Y pues es un dato al que se le da menos pelota, como decimos popularmente en la discusión, y nos centramos mucho en la tasa de desempleo. Que valga aclarar, no es que compita, sino que lo que nos falta es hacer ese análisis más integral cuando analizamos el mercado laboral. Ahora, yo he mencionado en varias ocasiones que estamos ante una situación un poco desigual en tema de empleo. ¿A qué me refiero con eso? Porque se habla mucho de que hay mucho empleo en ciertos sectores como zonas francas y todo lo que tiene que ver con ciencias médicas, tecnología y servicios. Pero bien apuntaba usted que hay otros sectores que no tienen el mismo comportamiento. Estamos hablando de que estos sectores, agricultura y construcción, están en una recesión en temas de empleo. Sí, lamentablemente es lo que hemos visto, Cristian, y ojalá solo en temas de empleo, en temas de producción, ¿verdad? Hemos tenido un sector construcción y agro que de nuevo, durante muchos meses, no solo la pandemia, incluso los años posteriores a la pandemia estuvieron decreciendo, ¿verdad? Y lo que podríamos llamar una recesión en el sector, y que incluso cuando empezaron a crecer a unas tasas muy por debajo de la media nacional, ¿verdad? Entonces, un crecimiento a todas luces no deseado en estas industrias que, valga aclarar, son las que más empleos generan. El agro, el comercio y la construcción son tres de los sectores de la economía de las industrias que más empleo generan, las más intensivas en recursos humanos. Y por supuesto que eso se ve reflejado en los bajos niveles o nulos niveles de contratación muchas veces e inclusive pérdidas de empleo en el sector. Si analizamos incluso los datos de la última encuesta continua de empleo, hubo pérdidas en empleos en el agro, ¿verdad? ¿Qué podría estar ahí detrás? Tal vez para darle un poquito de contexto a las personas. Básicamente las épocas lluviosas, ¿verdad? Es una industria tan vulnerable a tantas cosas, la del agro, incluido, y quizás sea el factor más importante, el tema climático, que con las fuertes lluvias que sufrimos a fin de año, se vieron golpeadísimas y les tocó que recortar personal, ¿verdad? Entonces fue una industria donde incluso a fin de año decreció la cantidad de personas contratadas. ¿Cómo percibe usted estos primeros meses del año en tema de empleo? ¿Tendremos un mismo comportamiento al cierre del año o cree que hay un enfriamiento? Yo me temo, ¿verdad, Cristian? Por los números que nos están, o los datos que nos están reflejando los diferentes órganos, instituciones que proyectan el crecimiento de la economía, y dada la poca mm, correspondencia que ha habido entre crecimiento también, valga aclarar, y empleo, que los números no van a mejorar, por lo menos, ¿verdad? Entonces uno se teme que por lo menos a nivel de ocupación y de participación vamos a mantenernos muy donde estamos, sin mejoras significativas. Y a nivel de tasa de empleo, todo parece que también ya estamos alcanzando una estabilidad, ¿verdad? La misma tasa de desempleo, que era como por así decirlo, la monedita de oro, que era lo que usaba incluso las autoridades políticas para decir, vamos bien con el mercado laboral, tampoco, porque ya tuvo un par de meses donde ya prácticamente no varió y este último dato que se publicó incluso aumentó la tasa de desempleo de manera significativa, ¿verdad? Entonces, de nuevo, valga aclarar que yo diría que el mercado laboral, yo no veo mejoras en los próximos 6 meses. Me temo que incluso con esta leve desaceleración de la economía que se prevé, pueda generarse incluso mayores pérdidas de empleo. Recordemos que todavía tenemos el golpe de las lluvias y esos cambios climáticos que golpean industrias clave como el turismo, la construcción. Por darle un ejemplo, sé de muchas personas, y esto es más casuístico que, ¿verdad? Más una cuestión vivencial, ¿verdad? De personas que dicen, no, yo no estoy segura de que vaya a construir, porque a como está esto del clima, mi construcción puede ser un fracaso o no tener el resultado deseado. El agro también, pues tendrán que tener sus precauciones porque cada vez es más incierto el tema climatológico y estamos en una época que es como un
punto de inflexión, ¿verdad? Lo que hemos visto en los últimos meses nos ha marcado y son industrias, valga aclarar, muy dependientes de lo que sucede con el clima. Seguimos con conflictos geopolíticos importantes y para no restarle, tenemos la presidencia, el cambio en la presidencia en los Estados Unidos, que era algo que creo que ya habíamos hablado, había que tener en cuenta desde hace tiempo y ya se está empezando a notar, ¿verdad? Ya, y no lejos. No está hablando de Rusia y de Ucrania, no está hablando de China, Donald Trump, está hablando del canal de Panamá, ¿verdad? Que lo tenemos a la vuelta de la esquina y que es para nosotros clave en el desarrollo de nuestra economía. Entonces, todo eso sin duda alguna, yo creo que suma presiones, no resta, suma presiones, y eso lo hace a uno pensar que no genera una expectativa de crecimiento en el mercado. Yo diría que es o de estabilidad o incluso con un decrecimiento leve en indicadores de mercado laboral. Conversaba con empresarios precisamente de este tema para ilustrar un poco lo que vamos a trabajar ahora con su entrevista. Ellos me decían que la sensación o la postura que tienen ellos es más de cautela, porque no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos. Estamos en un año que ya se puede decir que estamos en un año electoral, que también no se sabe qué va a pasar con la actual administración. ¿Considera que esa cautela es la que está haciendo un stop en el mercado laboral? Efectivamente, Cristian, usted apuntó el mecanismo por el cual la contratación no posiblemente no sufra cambios significativos o incluso pueda sufrir leves recortes, y es en mucho porque es la expectativa empresarial lo que más importa. Quienes terminan contratando son, tomando la decisión de contratar, son las empresas. Entonces, cuando usted me dice a mí esto, más bien me confirma mis sospechas. Yo estoy haciendo un análisis más como una persona que analiza la macroeconomía, ¿verdad? El comportamiento de la economía internacional, nacional, y obtiene unas conclusiones, pero usted me las refuerza con la que es para mí la información más directa, más precisa, y es la expectativa empresarial. Entonces, lo que usted me dice a mí me confirma que efectivamente no esperamos gran dinamismo en el mercado, más allá de lo que hemos visto hasta ahora, más o menos es una cierta estabilidad, quien quita y no con una leve tendencia a la baja en los niveles de contratación. Cuando la incertidumbre crezca, si es que crece, que ese es el temor, que crezca un poco más, incluso te vuelves un poquitito más averso a contratar y empiezan a reducirse levemente los ritmos de contratación de distintas empresas y en suma, eso resta al nivel de contratación general en la economía. Sí, para ampliar un poco más este punto, don Luis, precisamente Manpower, como le decía, hizo su famosa encuesta de expectativas de empleo para este trimestre. Todos los trimestres lo hacen, pero me llamó la atención porque no me quedé con el dato de hoy, sino hice comparaciones con el mismo estudio del trimestre pasado. Y precisamente el el mes pasado, los empleadores, el 13% de los empleadores indicaron que iban a hacer despidos en ese momento del año anterior, que es el cuarto trimestre. Para este tercer trimestre, el estudio dice que es un 16%. Entonces, ahí hay Claro. tres puntos importantes que uno puede decir, bueno, subió la intención de despidos por parte de los que fueron entrevistados por parte de Manpower. ¿Qué análisis le da usted a este dato? Yo, la verdad que no me cabe la menor duda, Cristian, por lo menos ese es mi análisis desde la economía, que eso es correspondiente con la incertidumbre que enfrenta la economía mundial y nacional actualmente, ¿verdad? A nivel de economía mundial, vemos que hay conflictos geopolíticos que siguen tomando fuerza, no se reducen, se escalan incluso, ¿verdad? Seguimos viendo fenómenos climatológicos en el mundo y Costa Rica no es la excepción que preocupa. Eh, Sumémosle a este tema de la geopolítica, la elección en Estados Unidos recientemente celebrada, ¿verdad? Que Trump ha llegado con fuerza a meter presión a las relaciones geopolíticas, ¿verdad? Entonces, no me sorprende que la intención de contratación se reduzca, ¿verdad?
o en este caso la intención de despido o de recorte sea mayor, que es el dato, entiendo que usted me comenta, y que valga aclarar, habría que calcular el dato, pero no dudo que es estadísticamente significativo por esa cantidad, ¿verdad? Por ese valor. Son 3 puntos porcentuales, es mucho, 3 de 13, ¿verdad? Es casi que de fijo que es significativo. Entonces ahí lo que uno dice es una realidad, parece ser una realidad, esa expectativa y parece ser muy lógica, ¿verdad? No diría uno es que los empresarios que estarán pensando, porque qué raro, no, no, está clarísimo que estamos en tiempos de incertidumbre y si a eso le sumamos la coyuntura nacional, donde los consensos es lo que menos vemos por ningún lado, e incluso con proyectos en corriente legislativa, donde lo que que pareciera ser que benefician al mercado laboral, hay no hay un punto de encuentro entre el legislativo y el ejecutivo. Y ahora vemos incluso diferencias con el tercer poder de la República, donde las cosas se complejizan todavía un poco más porque entramos en temas desde la legalidad, ¿verdad? Que pueden hacer los procesos más complejos o largos. En fin, lo que uno ve es que por todo lado, lo que grita a viva voz es incertidumbre. Y eso, sin lugar a dudas, y los empresarios responden diciendo, de no contratamos e incluso recortamos porque no nos vamos a meter en un terreno de arena movediza. Ahora, uno de los puntos que mencionaste al inicio tiene que ver con la inflación. Mencionaba, cambiando el tema, ver un poco más el tema de la inflación. Hoy ya en los medios de comunicación estamos viendo movimientos en los precios, como lo mencionaba el tomate, la papa, brócoli, se menciona también los huevos, que también son productos muy básicos de la mesa costarricense. Dentro del análisis que has hecho, de lo que has observado a inicios, apenas estos 15 días de este año, ¿cómo ves el comportamiento de la inflación versus las noticias que se habla de inflación externa que también golpea a Costa Rica? ¿Cuál ha sido su análisis? Valga aclarar, Cristian, que ahí tenemos una mezcla de información en el buen sentido de la palabra. Yo sé que a los medios de comunicación les toca trabajar con lo que hay, ¿verdad? Y hay un rezago en la publicación de la información. Entonces, una parte de la que se está usando es lo que se está reflejando hasta finales del año pasado, ¿verdad? Que lo entiendo perfectamente, último dato publicado. Y otra parte es lo que el consumidor o consumidora nos dicen en la calle o lo que ustedes y yo como consumidores y consumidoras observamos en la calle, ¿verdad? Entonces, valga aclarar que lo que nos hace de por sí de notar esta mezcla de información no es que sea malo, sino que lo que nos hace de notar es que esto es algo que se viene dando, no se dio en un mes, sino que se viene dando en varios meses, ¿verdad? Estamos mezclando más o menos de noviembre a enero los datos, que son los últimos publicados versus lo que observamos hoy. Y lo que vemos efectivamente es que hay productos que sufrieron el pico inflacionario, ¿verdad? Cuando tuvimos el choque inflacionario, tendieron a bajar un poquitito, pero su precio se estabilizó en niveles mucho más altos que los previos a los del choque inflacionario, un fenómeno que hemos señalado distintos economistas, distintas instituciones, que era un tema a prestarle atención, particularmente bienes asociados a alimentación. Otro por ahí muy importante asociado a vivienda, ¿verdad? El costo de la vivienda, del alquiler, de la compra. Pero ya que estamos hablando de alimentación, que quizás es el que más nos golpea en el día a día, ¿verdad? Hay productos básicos, como usted dice, que preocupan aún más. El tomate efectivamente es clave en la alimentación de la dieta costarricense. El mismo arroz, ¿verdad? Que esperábamos una reducción y lamentablemente sigue habiendo un precio significativo más alto. Ahí no nos metamos en temas políticos, a qué se debe, sirvió o no sirvió la política, es muy temprano para evaluarlo. Lo que es una realidad es que el precio ha crecido. Huevos también. Entonces, ¿qué hay ahí, Cristian, detrás? Creo que es lo que a las personas pues, más nos interesa conocer. Varios factores. Esos meses que estamos analizando hay un componente estacional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que son épocas de alto consumo de estos productos, del tomate, del huevo, todo lo que son vegetales de fruto en general, chile dulce, estas cosas que han subido mucho de precio,
tiene sentido que eso le meta presión, ¿verdad? Para hacer los tamalitos, para las fiestas de fin de año, para los dip, para las comidas, ¿verdad? Tiene la repostería, los huevos, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa? Las condiciones climatológicas. Tuvimos un cierre de año con unas Eso iba a lluvias. mencionar, don Luis, perdón que lo interrumpa, precisamente conversaba hoy con la esposa de un productor agrícola de la zona de aquí, de la zona de Cartago, y precisamente nos decía eso, que mucho producto se perdió por el tema del clima, las fuertes lluvias que se dieron. Entonces, Claro. hay hay un tema de precios, ¿verdad? Que está siendo afectado por el tema del clima. Entonces, vea, Cristian, súmele. Presiones al alza por mayor demanda. Ese mayor consumo. Presiones al alza por menor oferta. Se pierden cultivos. Pero entonces hay menos oferta. Y a eso súmele además que estas condiciones climatológicas obligan a usar más agroquímicos que siguen siendo, obligan a usar más insumos para la producción para tratar de contener los efectos adversos de las condiciones climatológicas. Y hay que recordar que los agroquímicos siguen con fuertes presiones inflacionarias por los problemas geopolíticos, por las guerras que se están viviendo, que eso lamentablemente el precio de los contenedores sigue siendo relativamente alto del transporte de materiales, particularmente materiales de carga pesada. Entonces, dicho esto, hay presiones varias ya conocidas y eso presiona los precios de los alimentos. Pero que eso no corresponde, que la inflación venía decreciendo, ya lo veníamos señalando. Recordemos que la inflación, el IPC, es una canasta, pero ahí hay un juego de cero. Unos suben, unos bajan. Lamentablemente, lo que es más sensible al alza son los alimentos. Es la vivienda, es lo que las personas más consumimos, más demandamos, y esos son, a su vez, menos flexibles a la baja. Entonces, ¿la inflación ha decrecido? Sí, por otros factores. No es necesariamente por la alimentación, no es necesariamente por la vivienda, ha sido por otros factores. Entonces, pues sí, sigue golpeando el bolsillo de los costarricenses, de las personas costarricenses, ese tomate impagable, esa papa impagable, ese huevo, ¿verdad? Que lamentablemente para muchos hogares es impagable. Voy a hacer la precisión, ¿verdad? Para estos hogares, particularmente de menores ingresos, ¿verdad? Es que esos son los que más preocupan. Sé que a los economistas no les gusta utilizar mucho la bolita de cristal porque hay muchos elementos, muchas variables que pueden modificar una perspectiva, pero se menciona que la inflación pueda hacer que siga con los niveles que han venido dándose al menos en los últimos meses. ¿Usted considera eso? Yo me temo, Cristian, o sea, me temo, y valga aclarar que digo el me temo no en dándole una connotación positiva o negativa, o más bien yo lo que creería es que la inflación efectivamente no va a tener cambios muy abruptos. Eh, no veo presiones al alza muy significativos, pero tampoco veo qué la haría bajar tan significativamente, excepto que estamos pasando la época de más alto consumo, fin y principio de año, pero creo que las fuerzas entre sí se compensan. Entonces, ¿qué es lo que dice uno? No grandes cambios con lo que estamos viendo. No creo que nos acerquemos en los próximos meses a la meta del Banco Central, ¿verdad? Ya se ha venido hablando de esto y yo refuerzo el mensaje, creo que ya toca. Ahora lo que toca es revisar la meta, ¿verdad? Yo sé que la meta es más una visión y eso hay que entenderlo también más de largo plazo, pero bueno, entonces sí, eso es qué esperamos en el corto, ¿verdad? Yo creo que cambios poco significativos en lo que hemos venido viendo, alrededor de cero, 0,5 entre menos 0,5 y 0,5 hacia arriba es un número, digamos, plausible que uno diría, no veo más que eso. Ahora, entrando en el tema financiero, las tasas de interés, hay mucho que se preocupa. Tal vez hablar un poco del tipo de cambio. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos a seguir estos meses con ese tipo de cambio muy cercano a la banda inferior? ¿Cómo lo ves? Obviamente está el papel de la reactivación de la producción de las zonas francas para 2025.
Pero ¿cómo ves el tema de las tasas de interés? ¿Cómo ves el tema del tipo de cambio? Empecemos por las tasas de interés, que es donde yo creo que podríamos tener como un escenario muchísimo más plausible, ¿verdad? Certero, por lo menos de lo que uno ha observado. ¿Qué hemos observado? Estabilidad. Esa cierta estabilidad que responde mucho al comportamiento, como debería ser, piensa uno, de lo que ha sido la fijación de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, con un rezago, ¿verdad? Entonces, ¿qué margen queda? Que hubo recientes disminuciones en la tasa de política monetaria que todavía no se han visto reflejadas en las tasas del mercado. Entonces, yo particularmente cuando me preguntan esto, lo que digo, lo que uno podría esperar es que todavía haya parte de ese traslado que no se ha dado, entonces que las tasas de interés del mercado como un todo vayan a bajar, tampoco muchísimo, ¿verdad? Como ha sucedido en los meses anteriores, pero hay un margen para que se reduzcan, teniendo en cuenta que hay unas que son muy inflexibles como las de vivienda, ¿verdad? Esperaríamos esa reducción más en tasas de consumo, vehículos, ¿verdad? Esas que tienen mayor grado de flexibilidad. Las de vivienda ya han presentado un comportamiento inflexible. Yo no creo que eso vaya a cambiar, así que sí, esperaríamos, yo creo que una leve baja en las tasas del mercado, no lo contrario. Y en cuanto al tipo de cambio, Cristian, yo lo que le diría es complicadísimo el tema. Vea, ahí, Cristian, y lo digo con toda transparencia, yo creo que cualquier economista responsable debería decir lo mismo. Ahí sí la bolita mágica casi que a nadie la tiene en la mano, ¿verdad? Uno le cuesta, porque estamos en una coyuntura donde hay fuerzas tan potentes que pueden empujar, ¿verdad? El manubrio para un lado o para el otro, que podría pasar cualquier cosa dentro de un determinado rango, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Yo le voy a ser honesto, yo mismo he tenido que autocorregirme y yo decía, no, de 520 no va a bajar, de 510 ya me parecería mucho, de 500 incluso ya ahí sí dije, no, ya no, de 500 ya no. Y me he llevado la sorpresa de que un par de algunas ocasiones ha estado por debajo de los 500. Entonces, me ha tocado a mí mismo con humildad decir, el tipo de cambio es muy, muy complejo y estamos en una coyuntura donde efectivamente el sector externo, exportador, tiene presiones muy importantes y está sufriendo fluctuaciones que podrían a su vez hacer que el tipo de cambio fluctúe. El gobierno y las demandas del gobierno son un actor importante que también generan ciertas fluctuaciones y que nos cuesta prever qué va a suceder, ¿verdad? Con las demandas del gobierno, un poco más predecible, ¿verdad? Pero aún así no totalmente predecible. Incluso lo que hagan algunos otros jugadores grandes, ¿verdad? Como las operadoras de pensiones en su momento, jugó un rol clave. Entonces, ¿qué le diría yo? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Verdad? Y esto con la mayor cautela. Un juego de suma cero, ¿verdad? Yo siento que lo que sí puedo decirles es que para mí las fuerzas hoy, que es lo que hemos visto, están muy niveladas a mantenernos donde estamos, ¿verdad? Que hay descontento de algunos sectores por ese valor donde estamos. Bueno, si hay descontento. Yo ahí sí le digo que eso es un tema muy discutible que nos da para una sesión completa. Las fuerzas del mercado, que es lo que dice el Banco Central, y en eso, pues yo tengo que sumarme a que parece ser que sí, esas son las fuerzas del mercado que están llevando a ese valor. La pregunta, que eso no quita la otra pregunta, es si como país vemos que ese valor se nos aleja de un valor típico a donde nos está llevando el mercado y queremos alejarnos de ese valor y hay que hacer algún tipo de intervención. O como país decimos, no, el valor que nos está llevando al mercado es el que es y se queda ahí, en donde sea que quede, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, yo no veo grandes fuerzas que lo vayan a mover ni hacia arriba ni hacia abajo de manera muy significativa. No me espero lo que pasó antes, que brincamos de 600 y un poquito a 700 prácticamente, y ahí sí casi se nos para la peluca, ¿verdad? A todas las personas. Eso no lo veo, ¿verdad? Pero sí veo que ese rango entre los 530, ¿verdad? Que hemos venido observando y 490, porque ya ahí sí vimos que ya generó como alarma cuando bajó de los 500, entonces no creo que las autoridades estén dispuestas a dejarlo que siga bajando por las consecuencias políticas que también tienen, ¿verdad? Creo yo que ese rango sí es mucho más certero y yo diría que no veo grandes fuerzas.
Se habla que en el mercado sigue habiendo o existiendo abundancia de dólares por el tema y más que estamos todavía en temporada alta de turismo. Se va a mantener en este tercer trimestre, don Luis. Claro, espera uno que todavía está ese rezago, ¿verdad? Sigue siendo una época de nuevo, fin, inicio de año, de alto consumo, de alta, en este caso, oferta de la divisa, ¿verdad? Abundancia de la divisa. Pero recordemos que eso va a pasar más o menos para marzo, ya eso empieza a perder fuerza. Entonces, como le digo, si en este momento, Cristian, usted está dando un punto clave, no hemos observado un comportamiento que nos lleve más hacia la baja, ¿verdad? Que lo que hemos visto y tampoco se ve nada que lo vaya a llevar mucho más al alza de nuevo. Me cuesta pensar que haya algo más poderoso que nos aleje del rango en el que estamos actualmente. Entonces, yo diría que por ahí va a andar lo que reste del año. Me cuesta mucho pensar que algo lo va a cambiar. Bueno, don Luis, desgraciadamente el tema es muy amplio y ya tenemos como muy poquito tiempo. Tal vez una reflexión de cierre suyo de lo que será este 2025 en temas de la economía. Se habla que se proyecta un 3,9% para este año. Otras entidades internacionales también lo dicen así. Eh, Tal vez una reflexión suya de cómo puede ser al menos estos primeros meses o primer semestre del 2025. Yo creería, ¿verdad? Con una base profesional y del análisis de la coyuntura que nos vamos a enfrentar a un primer semestre del 2025 con una cierta estabilidad en lo que conocemos como macroprecios, ¿verdad? Tasas de interés, inflación, empleo y nivel de producción, ¿verdad? Esos cuatro macroprecios van a encontrar una cierta o van a mantener la estabilidad que ya han venido presentando, una estabilidad que no necesariamente significa algo positivo. Yo creo que nos debe seguir preocupando el resultado del mercado laboral como un todo. Yo creo que no nos debemos conformar con un crecimiento alrededor del 4 cuando sabemos que el producto potencial de este país es más alto que eso. Aunque en términos relativos estamos bien si nos comparamos con otras economías, podemos crecer más y sobre todo un crecimiento que se vea reflejado en empleo. Yo creo que ahí está la clave, Cristian. Yo hoy comentaba con un colega economista y le decía, es que no podemos perder de vista que nuestras economías son muy dependientes de lo que sucede con el mercado laboral. Entonces, un mercado laboral más sano va a hacer que crezcamos más, que las finanzas públicas estén mejor, que haya mayor estabilidad incluso en los otros macroprecios, porque es una economía más estable, más planita, mejor comportada. Yo, la verdad que lo que estaría esperando, ojalá, es una política pública más orientada a que haya una mayor salud en el mercado laboral, ¿verdad? Un mercado laboral que lamentablemente creo hemos dejado muy en manos de la inercia y mucho menos en manos de la política pública. Don Luis, muchísimas gracias. Nos ganó el tiempo. Para mí siempre un gusto conversar de estos grandes temas de economía. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Cristian, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.